Vale, pues buenas tardes, porque ya ha pasado desde el mediodía y otra vez más el Señor me ha permitido que esté aquí. Necesito la ayuda de todos los niños, si algún mayor también quiere colaborar, pues que colabore, pero sobre todo de los niños, porque como empezamos nosotros siempre, los que me conocéis ya lo sabéis, empezamos con un repaso. ¿Cuál es nuestro lema? Repasar para no olvidar. Entonces vamos a empezar con el repaso. Lo primero que decimos siempre es que vamos a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. No es un cuento, no es una peli, es la palabra de Dios. Por tanto, si es la palabra de Dios, es verdad. De las personas que habla la Biblia, existieron de verdad y las cosas que ponen que les pasaron, les pasó de verdad. Ahora, nosotros cuando lo leemos lo vemos un poco raro. ¿Y eso por qué? Porque las costumbres son diferentes. ¿Qué dos cosas influyen sobre todo en las costumbres? A ver si me lo dice. El país y la época. Eso es, el sitio, el país o el pueblo o lo que sea, y sobre todo el tiempo que ha pasado. Entonces, claro, no, la vida no es lo mismo ahora que cuando yo era pequeña, pero eso no significa nada, comparado con miles de años que han pasado desde algunos de los que estudiamos. Entonces, ha pasado todo esto. Bueno, las costumbres cambian según el país, a veces incluso según la familia, sobre todo según el tiempo, pero lo que no cambia jamás es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, por la eternidad, por los siglos, como se quiera decir, por siempre. De manera que la palabra de Dios, que como su nombre indica, es palabra de Dios, vale para nosotros lo mismo que valió para las personas en la antigüedad y lo mismo que valdrá mientras el mundo exista. Siempre son especialmente para cada uno de nosotros. Da igual que sean niños, que sean jóvenes o que sean adultos o incluso ancianos, ¿vale? Otra cosa que solemos recordar o repasar son algunas de las cualidades de Dios. No todas las cualidades de Dios, porque entonces no podríamos salir aquí solamente de enumerarlas, pero algunas de las cualidades de Dios. Lo primero que decimos de Dios es que Dios es amor. Y nos amó de tal manera que Jesucristo ha muerto en nuestro lugar para que nosotros podamos ir al cielo. Atención, niños, esto es muy importante. Aprenderlo prontito, ¿eh? Jesucristo ha muerto por ti, para que tú te libres del infierno y vayas al cielo con él. Ese es el gran amor de Dios. También decimos que Dios esto le encanta, bueno, Dios es todopoderoso, Él lo puede todo, ¿vale? La naturaleza, la muerte, Jesús resucitó a algunos muertos. O sea, Él puede con todo, está bajo su mando. Y ahora viene una cualidad que le encanta a Isa. Dios es soberano. ¿Y qué es lo que es soberano? Que a Dios, ya se te ha olvidado y lo dijiste tú, dice ella, que a Dios nadie le manda. Eso le encantó la primera vez que le hablamos de esto. Bueno, a mí me gusta decir que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y de la manera que quiere, porque Él es soberano. Como dijo Isa en aquellos momentos, a Él nadie lo manda. Él hace todo lo que quiere, en el momento que quiere y de la forma que quiere. También tenemos otras cualidades. Dios es paciente. Nosotros somos muy impacientes. Yo soy muy impaciente. Yo quiero una cosa que me gusta, lo que sea, la quiero ya. Pero Dios tiene su tiempo. Él no se anda con prisa, pero tampoco se le olvidan las cosas, sino que tiene su tiempo. También Dios es fiel. Eso quiere decir que todo lo que dice lo cumple. ¿Vale? Él no dice una cosa y mañana cambia de opinión. No. Dios es fiel. Todas sus promesas, dice la Biblia, que son sí y amén. Dios es justo. Dice que pagará a cada uno según su pecado. Los padres no pagarán por los hijos no pagarán por los padres, sino que cada uno según su pecado. Y ahora
Una cualidad de Dios que a mí me entra ganas de llorar cuando la veo, cuando medito un poco en ella. Dios es misericordioso. Esta palabra, que es compuesta de corazón y miseria, quiere decir que Dios, que es todopoderoso, que hemos visto antes, Dios que es soberano, siente pena por nosotros, que somos tan poquita cosa, se conmueve y nos trata con ese amor infinito que hemos visto antes. Dios es misericordioso. Bueno, hasta aquí las cualidades de Dios que repasamos. Alguna vez pondremos alguna más, pero de momento las que tenemos aquí apuntadas. Y ahora vamos con la historia de hoy. Vamos a hablar de María. ¿A cuántas Marías de la Biblia conocéis? A varias, pero María nada más, ¿eh? No me busques María con apellido. María solo, dime. La María, Madre de Jesús. ¿Alguna más? María Magdalena tiene apellido. Magdalena. No. Bueno, esta María, solamente María, o Miriam, si lo dice en hebreo, es la hermana de Moisés. Vivió 1400 años antes que la mamá de Jesús. Más antigua todavía. Bueno, como no sé si os acordáis de cuando estudiamos a Moisés, os voy a hacer un repasito, pero bien rapidito. ¿Puedes poner la primera? Mira, en el libro de Éxodo se nos cuenta algo del nacimiento de Moisés. Entonces, bueno, los hebreos estaban como esclavos y el faraón sacó una orden y dijo, todos los niños que sean niños, que los maten. Los que sean niñas, que vivan. Y entonces, pues, en una familia, que era una familia de la tribu de Leví, de los sacerdotes del pueblo de Israel, pues nació un niño. Ya ellos tenían un niño y una niña, pero nació un niño, después de la prohibición. Y entonces, pues, le daba pena matarlo, no querían matarlo. Y lo tuvieron escondido, y cuando ya no pudieron esconderlo más, lo pusieron en una arquita así tapadito, como un Moisés. Ahora se llama Moisés a ese tipo de cunita. Y la pusieron en un carrizal, ¿veis? Entre los juncos, que allí está el río, pero no, el río no se lo lleva, pues se queda allí. Y le dijeron a María, que tenía unos 10 años, como muchas de las niñas de ahora, que tenemos nosotros aquí. Unos 10 años tenía María. Y su mamá le dijo, mira, María, vete y te queda escondida y mira a ver qué pasa con tu hermano. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. Entonces María se quedó allí mirando y vio que la hija de Faraón iba a bañarse y encontró al hermano, encontró al Moisés, encontró la arquilla con el niño dentro. Y dice que le dio ternura y dijo, uy, me parece a mí que esta va a ser de los que han mandado matar a mi padre y no la ha matado. Y María, que Dios le había dado inteligencia, y ahora se diría iniciativa, ¿eh? No solamente inteligencia, sino iniciativa también. Ella fue obediente, ahí cumplió con lo que tenía que hacer, pero ahora esto ya le salió ella de dentro, ¿no? Se acercó y le dijo, mira, ¿quieres que te traiga una nodriza para que te críe el niño? Te la voy a traer de las hebreas, como diciendo, ¿será de la misma leche? La leche que le dé será la que le correspondería si fuera su madre. ¿Y sabéis lo que es una nodriza? Bueno, para los que no lo sepan, ahora ya eso no se estila, pero no hace tanto tiempo, incluso cuando yo era pequeña, no había biberones, o apenas había biberones. Algunos niños, bueno, lo criaban de manera diferente, pero había la costumbre, sobre todo entre la gente importante, de que cuando tenía un hijo, la mamá tenía leche, pero no le daba de pecho, sino que buscaba a otra mamá que estuviera criando a otro niño para que le criara al niño. Y eso era una nodriza, ¿vale? Eso era una nodriza. Entonces María le dice, ¿quiere que te traiga una de las hebreas? Y la otra le dice, ve. La hija del faraón le dice, ve. Y entonces María fue y le trajo a su propia madre a que criara a Moisés. Eso fue muy importante porque se llevaban varios años criando al niño. Y sabemos, por lo que dice la Biblia después, que la mamá de Moisés le enseñó acerca de Dios a Moisés.
en los primeros años. Entonces, eso fue muy importante, ¿vale? Dejamos ahí la historia de Moisés porque no es la historia de Moisés la que vamos a hablar. Ahora desaparece de la Biblia María, no sabemos nada de ella. Lo siguiente que sabemos es cuando el pueblo, después de las plagas y de todo lo demás, por fin Faraón le dice a Moisés, bueno, venga, vete ya, llévate ya a tu pueblo y, en fin, que ya estoy harto de vosotros, de todos los problemas que me estáis causando. Y se van camino hacia la tierra prometida, ¿vale? La tierra que Dios le había prometido. Y se van andando. Mira, estaba mirando yo curiosidades. Cuando llegaron los hebreos a Egipto, llegaron huyendo del hambre. Y iban con su padre Jacob, que era muy anciano, y los hermanos de José, y la familia. Y dice que en total eran unas 70 personas. 70 era en total. Le dieron un sitio bueno para que pudieran estar allí y ellos fueron prosperando y se calcula que cuando salen de Egipto, a pesar de que lo habían hecho esclavos, de que le habían mandado matar a los varones, de que lo tenían, bueno, como esclavos, una cosa horrible. Pues a pesar de todo dice que cuando salieron de allí eran casi 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque lo único que se cuenta son que había 600.000 jóvenes varones. Esa es la única cuenta que hay, pero claro, si se van añadiendo, bueno, los estudiosos dicen que casi 2 millones de personas salieron de allí. Pues salieron de allí andando con sus carros, con lo poco que tenían más lo que le habían regalado los egipcios, sus niños, su gente mayor, andando. No sabemos cómo lo hacían, unos cogerían a otros y al rato estarían subidos en algún sitio, pero así andando. Y cuando llevaban una jornada de andando, escucharon un rumor y dijeron, ¿eso qué es? Imagino que tendrían algunas personas que se dedicaban a mirar según qué cosa. Y entonces dijeron, es que viene el ejército de Faraón contra nosotros. Faraón se había arrepentido y mandó todo su ejército con sus carros, entonces, a acabar con el pueblo de Dios. Y ellos siguieron para adelante y se encontraron como si fueran un sándwich. Era un sándwich porque era, por aquí viene el ejército de Faraón y aquí está el Mar Rojo. ¿Qué hacemos? Y Moisés le dice a Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que tire para adelante. Hizo un milagro enorme Dios. Separó las aguas del mar y pudieron pasar por allí en seco. Y cuando estuvieron muchas horas pasando, porque acordaron que eran casi 2 millones de personas. Y cuando ya pasaron y ya iba alcanzando el ejército de Faraón, volvió las aguas otra vez y los sepultó a ellos. Cuando se alejaron un poquito del Mar Rojo, no mucho, poquito, aparece María otra vez. Y aparece, mira lo que dice Éxodo 15, 20 y 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María les respondía o les cantaba o les decía, es otra manera de decirlo, cantad a Dios porque es en el extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. María hace este coro y lo canta y lo baila. Vamos a ver a María cantando y bailando, por favor. Mira, bueno, aquí quiero hacer una pregunta. Verá, María al menos tenía 90 años, pero seguramente más, porque se nos dice que cuando Moisés vuelve tenía 80 años y María le llevaba como mínimo 10 años, o sea que aquí tenía más
de 90 años. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Algún niño de aquí o alguna niña conoce a una persona que tenga más de 90 años? ¿Tú, Zoe, quién es? ¿Quién es la que tiene más de 90 años? La abuelita Nina. ¿Y quién es la abuelita Nina? Es la abuela de mamá y la mamá del abuelo, ¿no? Y de la tita Loli, ¿no? Sí. Cuando tú vas a ver a la abuelita Nina, ella se pone muy contenta, ¿no? Y te cuenta muchas cosas porque ella tiene muy buena memoria, ¿sí o no? Pero cuando tú vas allí, te recibe cantando y bailando. Porque ella no puede cantar y bailar, ¿no? Vamos, cantar no sé si podría, pero bailar no, ¿no? Porque ella, ¿dónde está? Ella está sentada en una silla, en un sillón, se levanta con mucha dificultad, pero ella no baila, ¿no? Pues fijaros, Dios bendijo a María de tal manera que no solamente le dio una vida larga, sino además le dio fuerzas. Porque aquí está como una jovencita. Dice que ella se puso a bailar y a cantar y las demás mujeres la seguían. Ella era la líder, con más de 90 años, ¿eh? Mira qué fuerte. Bueno, y además era profetisa. Fue capaz de profetizar en la Biblia muchas veces tiene que ver con predicar, no con predecir el futuro, sino con predicar. Entonces ella, junto con Moisés, escribió un coro que decía que Dios se había engrandecido mucho y que Dios era grande, que estaban agradecidos a Dios. ¿Vale? Bueno. Fijaros qué cosa más curiosa. Otra vez desaparece María de la escena, porque claro, no se puede contar la historia de todos los días de cada personaje, porque entonces no habría Biblia para contenerla. Desaparece y aparece en una situación muy diferente. María, junto con su hermano Aarón, empiezan a murmurar de Moisés. Esto se lo digo a los niños que están empezando, que están acercándose ahora al Señor, pero lo digo sobre todo para los mayores, que ya llevamos un tiempo y tal. A veces, cuando llevamos muchos años con el Señor, pensamos, se nos cruza, que Dios ya no nos presta atención. Bueno, ya Dios, ¿no? Pero Dios, ¿os acordáis cómo era Dios? Dios es todopoderoso, es perfecto. Dios, nadie engaña a Dios. Él no se distrae y Él no se cansa. Así que Él lo ve todo. Y María, junto con Aarón, cometieron un pecado. Murmuraron de Moisés. La siguiente, por favor. A ver, ahí está. Este es Aarón y esta es María. Y bueno, ya han puesto a alguien más. Y estaban murmurando. ¿Qué será murmurar? Mirá lo que dice el diccionario. El diccionario dice que murmurar es criticar a alguien bajito. En algunas versiones populares dice entre dientes. O sea, sí, para que no se entere la persona que están criticando y no se pueda defender. Además tiene otros componentes que ya después veremos. Entonces, Dios oye la murmuración, se enfada y mira lo que dice el números 12, 9 y 10. ¿Me puedes poner? Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue, y la nube que se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. La castigó con la lepra. Ahora vamos a volver a la murmuración, porque hay bastante que decir. Pero yo quiero hacer una encuesta. A ver, que todos los que han oído alguna vez hablar de la lepra, levanten la mano. Algunos yo creo que han oído hablar y no han levantado la mano, pero bueno, allá ellos. Ahora más difícil, que los que sepan lo que es la lepra, levanten la mano.
Bueno, si hay alguien, es curioso porque algunos han levantado la mano ahora que saben lo que es la lepra, pero no la levantaron cuando le pregunté si habían oído hablar de la lepra, lo cual es por ciencia infusa, aprendieron también. Cada uno aprende como puede. De todas maneras, os voy a dar unas pequeñas nociones de la lepra, para los que no lo sepan. La lepra es lo que se llamaría ahora mismo una enfermedad infecto-contagiosa. Quiere decir que es una enfermedad infecciosa y además se puede contagiar, infecto-contagiosa. ¿En qué consiste la lepra? Bueno, lo que se ve aparentemente es que le salen en la piel manchas, puntitos y cosas así. Pero lo importante de la lepra es que destruye las terminaciones nerviosas, especialmente de dedos, de los pies y de las manos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas no tienen sensibilidad, no notan el frío, no notan el calor, no notan el dolor. Entonces, los leprosos, si no están tratados, si no se curan, si están así, pues cuando se dan cuenta es cuando tienen la sangre por la mano. A lo mejor se ha cortado con un cristal y no se ha dado cuenta porque no tiene dolor. O ha metido la mano cocinando en el fuego y se ha quemado la mano y hasta que no se ha visto la quemadura no se ha dado cuenta. Fijaros lo terrible que es la enfermedad. Además, en estos tiempos era incurable porque no había medicina, entonces era incurable. Y aparte de eso, la lepra tenía una mala fama, digamos. Y entonces las personas que eran leprosas eran echadas de los pueblos, de las aldeas, y vivían en los alrededores, al lado de la basura, no podían trabajar, no tenían para comer, entonces lo que podían coger de allí, o alguna gente que a lo mejor le tenía pena, que sea parte de la familia, que le sacaban algo para comer, pero vivían de esa manera. Entonces, hacer la leprosa a María no era cualquier cosa. Yo pensé, qué castigo tan terrible. Mejor que la hubiera matado. Mejor que se hubiera muerto. Porque más de 90 años en un desierto, sola, de qué iba a comer, dónde iba a vivir, eso es terrible, ¿no? Y pensé también, bueno, si Dios es, que lo hemos visto, justo, y le ha mandado este castigo a María, seguramente será que el pecado de la murmuración no es ninguna tontería. Es un pecado que para Dios es muy serio. Fijaros, cuando yo estaba meditando en esto, en este tiempo que lo estaba preparando, me encontré con una predicación de un hermano que se llama Tony Marota, que dice que en la iglesia no se le da mucha importancia a la murmuración. Y él tiene varias teorías. Dice que es porque es un pecado muy común, que casi todo el mundo cae alguna vez. Dice que, bueno, que piensa que aquello tan famoso que dice el dicho, los escritos queda, pero las palabras se las lleva el viento. En fin, muchas cosas. Pero para Dios es muy importante el pecado de la murmuración. Es terrible, por eso le manda este terrible castigo. Mira lo que dice Santiago, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura de su hermano juzga a su hermano, y murmura de la ley y juzga la ley, que es como murmurar del mismo Dios. Fijaros, tela marinera, no es cualquier cosa. La murmuración, esto viene de mí, esto viene de mí. La murmuración ha destruido iglesias, ha separado familias y, bueno, incluso en algunos casos ha ocasionado el origen de una guerra. O sea, que no estamos hablando de una cosa, eso no tiene importancia. Bueno, la primera vez que aparece la murmuración en la Biblia es cuando Dios hace la prohibición de comer a Adán y Eva, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se habla de que estuviera murmurando, pero se cuenta una historia. Mirad.
Vamos a leer primero la prohibición. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la prohibición de Dios, ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos a meter en faena con la siguiente diapositiva. Bueno, esta es que me la he saltado yo. Esta es cuando la hace leprosa. La siguiente, por favor. Mira, dice la palabra de Dios, dice, no es la serpiente, es el animal que utiliza Satanás para acercarse a Eva. No es que sea la serpiente la pobre, la maligna. Entonces, pero fijaros que elige un animal que es como que susurra, ¿no? Imagínate que hubiera elegido un león y hubiera dicho: con que os ha dicho Dios. Eso no sería una murmuración, eso sería voz en grito, ¿no? Porque el león, ¡oh! Pero elige a un animal que susurra, que sí, que es bastante sibilente, que no sé qué. Y mira lo que dice Satanás por boca de la serpiente. Dice, bueno, una cosa que os tengo que decir. Cuando se murmura de alguien, normalmente no se cuenta solamente algo que nos parece mal de esa persona, sino que nosotros le vamos poniendo como detallitos para tener más razón, digamos. Fijaros lo que dice. Dice, y se acercó a la serpiente, que era muy astuta, y le susurró, no se dice susurró, pero le habló a Eva, no, le habló, fíjate que cerquita está, a Eva así bajito, ¿no? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Pero Dios había dicho eso, no. Dios había dicho, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero él lo modifica un poquito y dice, bueno, total, lo mismo da, ¿no? Es más decir una cosa que la otra. Esto no. ¿Cómo es lo de matemáticas? El cambio de factores no altera el producto, pero aquí sí lo altera. Fijaros, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todos los árboles. Y Eva, que se apunta a un tiroteo, que se apunta enseguida claro, porque nadie podría, bueno, hay gente que son capaces de hacerlo, pero vamos, normalmente en una murmuración hay por lo menos 2 personas. Aunque yo he conocido gente que era capaz de hacerlo sola, pero no es lo más frecuente, es verdad, estoy diciendo la verdad. Pero lo normal es que con otra. Y ella se apunta y dice, voy a decirle con mi parte también, dice, si nos dijo Dios del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis ni lo tocaréis. Dios no había dicho nada de tocar, pero ella se lo puso como diciendo, más importante. Y ahora viene lo gordo, Fijaros que Satanás, ¿puedes poner el versículo 4? Génesis 3, versículo 4. Fíjate lo que dice Satanás. Fíjate qué terrible, ¿eh? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios os ha metido. ¿Os dais cuenta? Así que este pecado es un pecado terrible. Y María, pues, recibió un castigo acorde con el pecado que había cometido. Ahora, María peca y a partir de ahí todo lo que hace lo hace bien. El pecado no lo debemos de copiar. Nosotros vamos a intentar por todos los medios no murmurar. Los niños que están empezando, no murmuréis. Los mayores que estamos ya en medio camino, dejad de murmurar, por favor, porque es muy importante. Pero ahora María empieza a hacer las cosas bien. María y Aarón se dan cuenta que han pecado y se ponen a orar a Dios. Le piden a Dios perdón. La siguiente diapositiva, por favor. Mira, así era como oraban en esa época. ¿Veis lo de las costumbres? Se tiraban al suelo y ponían la cara sobre la tierra así, con las manos, y así le pedían a Dios perdón. Están orando, pidiendo a Dios perdón. Ellos reconocen que han pecado y le piden a Dios perdón.
Y después le dicen a Moisés que le pida a Dios que perdone a María. La diapositiva que se ve Moisés, ¿ves? Y Moisés ora. Versículo 13 de Números 12. Números 12, versículo 13. Mirad lo que está orando Moisés. Entonces Moisés clamó a Dios diciendo, te ruego, oh Señor, oh Dios, que la sane ahora. Pero Dios le dijo a Moisés, no quedará sin castigo su pecado. Esto es importante también que lo aprendamos, cuanto más chiquitito mejor. Lo que hacemos tiene consecuencias. Y voy a poner un ejemplo que lo entienden hasta, bueno, Mateo y Martín creo que no, pero poco más. Todos los demás lo entienden perfectamente. A ver, tu mamá o tu papá tienen una ilusión, yo digo por las tazas porque a mí me gustan las tazas, pero vamos, tiene mucha ilusión por una taza, en la que se toma su infusión, su cafelito, lo que sea. Y la niña o el niño le encanta jugar con la taza. Y mamá o papá le dice, no juegues con la taza que la vas a romper. No, yo tengo mucho cuidado, yo lo pongo muy despacito, yo no lo hago. ¿Y qué pasa? Que desobedece, sigue jugando con la taza y rompe la taza. Y ahora dice, ay, Dios mío, ay, papá, ay, mamá, perdóname, lo he hecho sin querer, ¿sí? Y papá y mamá te dirán, sí, lo has hecho sin querer, pero me has roto la taza. Y ya no se puede arreglar. Aunque la pegue con cuidadito, ya nunca más va a volver a ser como era. Esas son las consecuencias de nuestros actos. Cuando nosotros cometemos un pecado, aunque en este caso has roto la taza, aunque mamá o papá te perdone, que te perdonarán seguramente, pero ya las consecuencias están ahí. Entonces Dios le dice a Moisés, no se va a ir sin pecado, sin castigo, va a tener su castigo. Y le dice, estará una semana fuera del campamento, allí en el desierto sola, y dentro de una semana la perdonaré. Aquí sale la misericordia de Dios, ¿os dais cuenta? Porque Dios podía haber dicho, pues ahora te queda leprosa para toda la vida, o va a estar un año, y si llega hasta un año, María, pues era igual que para toda la vida, porque se hubiera muerto al cabo o antes del año seguramente, pero le da una semana. No sabemos, la Biblia no lo dice, si esto que le dice a Moisés se lo dice también a María o María no sabe nada, no lo sabemos. Yo he estado buscando, pero yo no he encontrado la solución. Lo cierto es que María sigue haciendo las cosas bien. Se arrepiente de su pecado, le pide perdón a Dios y se hace cargo de las consecuencias. La echan del campamento y se va del campamento. No dice en ninguna parte que se tirara al suelo, yo no me voy, no, sino que la echan del campamento y se va del campamento. Y Dios dice, cuando pase la semana, volverá curada. Dime. ¿A Aarón no le hicieron nada? A Aarón en esta cosa no le hicieron nada. Claro, pero ¿qué hemos dicho de Dios? Que es soberano. No sabemos los motivos, pero Dios hace las cosas cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere. Entonces, en la Biblia no se nos cuenta el castigo de Aarón. Igual tenía otro castigo y la Biblia no lo escribe, no lo ha escrito, no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que dice. Pero claro, de eso es lo que piensa todo el mundo. No criticó con otros, bueno, y además habría más gente. No criticó a los otros, bueno, no sabemos por qué. Hay muchos que llevamos muchos años en el Evangelio y no sabemos por qué, lo de Aarón. Pero bueno, nosotros nos vamos a lo que conocemos. Y lo que conocemos es que castigó a María, pero la castigó y luego tuvo misericordia de ella. Una semana, que por cierto, una semana no está mal, ¿eh? Una semana son un montón de horas, con miedo que tendría, en fin. Y fijar una cosa, a veces la misericordia de Dios empapa de misericordia a los cristianos. Así que, mirad lo que dice Número 12:15.
Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó de adelante hasta que se reunió María con ellos. Eso es misericordia del pueblo. El pueblo dijo, nos vamos a quedar aquí a esperar a María. No sabemos lo que sabía. Quizá Moisés le dijo, va a ser una semana, o no lo sabemos. No sabemos. Solamente sabemos lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el pueblo dijo, no la vamos a dejar sola, porque si se va la semana esa andando el pueblo para adelante, María no se reincorpora ni loca. ¿Entiendes? Hubiera sido ya lo más de lo más. Entonces, el pueblo de Dios se empapa de la grandeza de Dios y tiene misericordia con María. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender de Dios, que a veces nos sale la vena de la justicia, o esto, que le pase esto, que le pase lo otro, y que no sé qué, y no sé cuánto, en vez de hacer como Dios y ser misericordiosos los unos con los otros, que estaría muy bien. Bueno, quiero decir que María volvió al campamento curada y después tuvo muchos años, porque murió muy anciana con se calcula que unos 130 años, o sea que estuvo mucho tiempo después. Pero antes de terminar, porque ya estoy terminando, quiero deciros un par de cosas. Una de las cosas que quiero decir, esto va sobre todo para los adultos. Cuidado con pensar que Dios castiga con la enfermedad a las personas. Aquí está como ejemplo lo de María, y Dios lo castigó con la lepra, efectivamente. Pero ya hemos dicho que Dios es soberano. Pero lo que vemos a lo largo de la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, es que Dios no utiliza la enfermedad para castigar a nadie. Entonces, mucho cuidado con ponernos al lado de un hermano que estaba pasando un bache gordo o que es más enfermizo, lo que sea, y decirle, algo lo habrás hecho tú. Eso es juzgar al hermano. Y eso es algo parecido a la murmuración, porque es juicio de Dios contra un hermano. Uno que es siervo igual que tú. Tú no eres quien para juzgar a nadie. Tú, si ves que hay un hermano que está pecando de una manera ostentosa, dice la Biblia que te vayas, que te reúnas con él, esa persona, y le diga, hermano, tú no te das cuenta que esto no está bien y no sé qué, pero no, ni cuchichear, y por supuesto no juzgar. Algo habrás hecho. Yo lo he oído en alguna ocasión. Para que veáis que esto no es así. Vamos a terminar con unos versículos que están en Juan 9, el versículo 2 y 3. El mismo, mirad lo que dice el mismo Jesús. Mirad. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios no castiga con el pecado, con la enfermedad. No lo hace. En este caso lo hizo, pero no es su manera de actuar, ¿vale? Entonces, y si se lo hace a alguien, ese alguien lo sabrá y se entenderá con Dios. Pero tú no eres quien. No eres quien para decirle a una persona, en vez de animarla, decirle, venga, estoy orando por ti, no sé qué, en vez de decirle, algo malo habrás hecho. ¿Vale? Porque eso no es lo que Dios quiere. Bueno, hasta aquí la historia, pero ahora os voy a contar una cosa muy curiosa. Y es que María, ¿os acordáis que escribió un cántico con Moisés? Y lo cantaba y lo bailaba. Bueno, la música no la tenemos, porque no nos ha guardado un pentagrama y no sabemos la música. Pero la letra la tenemos y la cantamos nosotros. Y ahora vamos a cantar parte del cántico de María. Fijaros cómo Dios la bendijo después de haberse arrepentido del pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Primero, procurar no pecar, pero cuando pequemos, acudir a Dios, pedirle perdón y aceptar las consecuencias. Amén.